Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción, mucho placer tener como invitada a una de las mujeres que yo he visto más multifacéticas, porque podríamos decir que es periodista, socióloga, poeta, y además ha tenido una vida increíblemente prolífica en cuanto a sus logros. Suerte que ella no es vanidosa porque, imagínense, ha tenido muchos lauros, pero siempre la misma Sherezade vicioso, pero que para todo el mundo es Kitty. Quizás si uno le dice Sherezade, ella no voltea la cara, porque el apelativo cariñoso, como siempre ocurre, devora al nombre real, al nombre propio. Antes de iniciar este diálogo con la querida amiga, miembro de una familia con quien yo tuve muy buena relación, sobre todo de su tío Juan Rafael Vicioso Contín, más conocido como Pinky. Fuimos condiscípulos, maroteadores, nos bañábamos en San Jerónimo, una playa peligrosa, pero no se pagaba, en Bulgaria había que pagar tanto el alquiler de traje de baño como una cuota, mientras que San Jerónimo no, y ahí cogíamos para el llamado Parque Rauti, hoy Eugenio María de Hostos, a ver las bailarinas, y cada uno estaba enamorado de una de ellas. Así es que estamos hablando del año, bueno, yo tenía 15 años, imagínense, año 1950. Bueno, pero antes de iniciar nuestra charla con ella, estoy seguro que ella está bajo el mismo peso emocional en que está la sociedad dominicana. Primero, por el asesinato de dos menores, Danely Martínez y Esmeralda Ricies, ambos asesinados, y ya la muerte también de un gran hombre público, de una de las figuras dominicanas más destacadas en la política. Se trata del doctor Víctor Gómez Vergés, un hombre que desde muy joven fue asumiendo posiciones políticas y también en la administración pública. Víctor Gómez Vergés murió a los 83 años de edad y yo tuve una muy buena amistad con él. Siempre Ibelice y yo lo visitábamos, a veces íbamos a la casa de él, porque nos íbamos a ver con Orlando Martínez, que era su vecino, íntimo amigo mío, también asesinado. Este es un país, como decía en su bello poema Pedro Mir, en un país en el mundo, donde siempre seca lágrimas el sol. Así es que estoy seguro, Kiki, que a ti también te apenó mucho, al igual que a mí, la muerte de Víctor Gómez Vergés. Yo escribí un trabajo que va a salir creo que el lunes, sobre Esmeralda, la muchacha de 16 años. Se llama Operación Esmeralda y está dirigido a Miriam Germán.
Y yo le decía a Miriam que John Kelly, el profesor de matemáticas, que la desangró, debe convertirse en el primer dominicano que sea sujeto a una castración química. Las castraciones químicas se utilizan mucho en Europa y los Estados Unidos y es una operación muy simple, inodora, no duele mucho, que se hace en el cerebro y básicamente lo que elimina es el centro de compulsión sexual que lleva a estos seres humanos a acosar, violentar y violar a otros seres humanos. Casi todos cuando los interrogan dicen que no se pueden contener. Bueno, la sociedad tiene que actuar en ese sentido. Y yo le decía a Miriam que esa castración química debe convertirse en una ley que se aplique a todos los acusadores y los violadores. ¿Por qué es que vamos de un caso peor a otro caso peor y nada sucede? La legislación que aquí se copia de otros países no funciona en República Dominicana. Entonces hay que establecer un ejemplo y hacer algo drástico. Ese abuelo que violó a una niña de 11 años y la embarazó de trillizos, tiene que ser sometido a una castración química, porque si tú no lo haces, no importa el tiempo que pasen en la cárcel, cuando salen, vuelven a ser violadores, porque el problema es que es una compulsión, es un problema físico. Entonces vamos a mejorarle su situación, es más humanitario que violarlos en masa en la cárcel, que es lo que está pidiendo la gente. Yo he recibido como un centenar de correos, la mayoría de mujeres que están diciendo hay que lincharlo, hay que fusilarlo, hay que matarlo, hay que castrarlo, hay que tirárselo a los presos. Yo no soy muy partidaria de esos barbarismos. Yo creo que hay que ser compasivo, hacerle una pequeña intervención en el cerebro que les quite el impulso sexual de por vida. En vista de los sucesos violentos que están ocurriendo, los feminicidios, los actos delincuenciales de toda Laya, y el hecho de que a veces los delincuentes parecen superar hasta en armamento a la policía, y la reforma de la policía que está caminando a pasos lentos, y el ministro de Interior, Jesús Vázquez, la gente cuando él habla de esas esperanzas de que paulatinamente vaya disminuyendo el incremento de la delincuencia, pues hace que cada vez más el país esté más decepcionado de la policía, del Ministerio de Interior y hasta yo diría, caramba, hasta de la pérdida de los valores morales en nuestra sociedad. ¿Tu opinión? Yo escribí hoy un artículo, búscalo, sobre el niño de Santiago. Se llama El Niño Santiaguero. Es un niño de 11 años que estaba viendo el carnaval en la puerta del negocio de su papá y vino uno de estos jóvenes reclutas feroces que creen que para ganar, para ascender en la policía, tienen que ser bestias, y lo mató de un balazo. Y entonces yo decía, cuando me puse a buscar la biografía del niño, todo el mundo decía que era un niño magnífico, que era un excelente estudiante. Y en la única interpretación que yo le pude dar, el único consuelo, lo encontré en el espiritismo. Es decir, es un ángel reencarnado que tenía muy poco que pagar en esta media isla, y los ángeles reencarnados que tienen poco que pagar se van de una vez de este plano. Eso como un consuelo para los padres que están inconsolables. Entonces yo decía en ese artículo, ya deteniéndome en el raso que lo mató,
que hasta que la policía no implemente una batería de análisis psicológicos y psiquiátricos para todos los reclutas y no haga una investigación muy seria y muy profunda sobre la vida de la familia de donde viene ese o esa recluta, siempre vamos a tener el mismo problema. Porque tanto la policía como el magisterio, como la enfermería, son una cantera de empleo para muchachos populares. Pero la mayoría de los muchachos populares viene de ambientes muy violentos, porque la pobreza es un acto de violencia cotidiana contra la gente. La gente tiene que salir con el cuchillo en la boca para ganarse la vida, para competir con el otro, para evitar que lo violenten en el barrio. Entonces, ya esos niños y niñas crecen con la marca de la violencia, que no es solo física, es oral. Yo he oído como gritan las madres en los barrios a los hijos y le dicen, tú eres un bruto y tú eres esto y desde ahí para arriba. Entonces, la violencia no es solo física, la violencia oral le hace un daño espantoso al ser humano. Entonces, hasta que la policía, hasta que el ejército no implementen ese tipo de mecanismos, siempre vamos a estar sujetos a este tipo de personas. Fíjate las unidades asesinas que tiene la Policía Nacional. Son las que van a los barrios, yo les llamo las unidades de los psicópatas. Esos cazan a los jóvenes, a los muchachos, los tiran sangrantes en las camas de las camionetas o los camiones, se lo llevan sangrante y muestran un desapego, una frialdad espantosa porque son psicópatas. Esos tienen que estar como llenas el muchacho que violó a su primo y lo acuchilló 31 veces y es un psicópata. Esos tienen que estar encerrados de por vida. Y la otra cosa que me molesta mucho en esta sociedad es que nunca sabemos qué pasa con esos tipos. Yo quiero saber qué pasó con el coronel que ametralló a la pareja de pastores que estaban recién casados. Yo quiero saber qué pasó con el motorista Harley, de la Harley, que mató 3 niños, mató a la mujer, lo violó. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿En qué cárcel están? ¿Qué progreso, si alguno? Porque hay que encerrarlos, no sirve de nada. Ese otro acto de violencia que se sume. Vamos a castrarlos químicamente para que no sean una amenaza para la sociedad. Y eso es más compasivo que violarlo masivamente en la cárcel, porque es violencia que se suma a la violencia. Tú estás casada con un hombre, Fidelio de Pradel, que ha librado largas y a veces dolorosas batallas por la democracia dominicana, adscrito a una ideología de izquierda. Hemos visto en los últimos años el continente americano, varios países por la vía electoral, ¿quién lo diría en los años de la Guerra Fría, donde Estados Unidos desembarcó miles, decenas de miles de infantes de marina para impedir que volviera a ser repuesto un gobierno constitucional derivado por un golpe militar? Sin embargo, en la República Dominicana, y tu esposo Fidelio es una, yo diría, consecuencia de esa atmósfera que imperó en el país. La izquierda, aparte de su enfermiza división interna, pues no logró prácticamente nada a nivel electoral en el país. En la actualidad, Fidelio está como dirigente del partido Alianza País, del cual fue diputado.
Sin embargo, no te hemos visto a ti activa en esa organización. Es que por casualidad eres, vamos a usar el término correcto, apartidista. Mira, yo siempre aclaro que yo acepté ser candidata a la vicepresidencia por Alianza País, no solo por Fidelio, sino porque me lo pidió una gran amiga que es Aura Celeste Fernández, que es una gran mujer, la esposa de Guillermo. Pero no es el tipo de militancia que a mí me interesa. Yo soy una educadora y todas mis críticas a la izquierda, tanto a la izquierda como a la derecha y al centro, van orientadas en ese sentido. Nosotros no entendemos que ser de izquierda implica otra visión del mundo, otra dimensión cultural de las cosas, que la democracia no es una palabra. Yo nunca fui de militante, yo soy poeta fundamentalmente, como tú dijiste, o artista, como tú dijiste. Hay cosas que yo creo que la izquierda en general niega, niega todo lo que Marx dijo. Yo sí digo que soy marxista porque yo adopté el método de Marx hace mucho tiempo, que es el que me permite analizar la sociedad. Y Marx era como un marciano que se colocó allá arriba y pudo ver qué era lo que hacía funcionar nuestras sociedades y qué era lo que él había estructurado en clases alrededor de un metal muy estúpido que es el oro. Y entonces a mí me deslumbró esa manera de colocarse fuera, como Brecht en el teatro, que dice, hay que colocarse fuera de la experiencia para observar la experiencia y aprender de la experiencia, como el género, la dimensión de género, que es un método de análisis, y todo el mundo vive hablando de disparate, que te permite entender cómo se socializan los hombres y las mujeres en una sociedad a partir de una diferencia biológica. O el racismo, por ejemplo. ¿El racismo en qué se basa? En una diferencia de pigmentación de piel. ¿El sexismo en qué se basa? En una diferencia sexual. ¿En qué se basa el clasismo? En una diferencia de tenencia de propiedad. Y entonces se arman estas estructuras ideológicas orientadas a justificar, ¿no?, tanto el racismo como el clasismo y el sexismo. La izquierda nuestra, con raras excepciones, es profundamente ignorante. No lee, no estudia, no investiga, adopta paradigmas. ¿Tú entiendes? ¿Cómo tú explicas que en una media isla del Caribe la gente se divide entre maoístas y estalinistas? ¿Qué tengo yo que ver con Mao o con Stalin? Yo soy una mujer del Caribe. ¿Y cómo se explica que la mayoría de los izquierdistas del Caribe no conozcan a los grandes teóricos del Caribe? Esta es la región que más pensamiento alternativo ha producido. Y sin Frantz Fanon no hubiese habido liberación en África. Y sin Eric Williams no hubiese habido el movimiento de liberación de los negros en los Estados Unidos, porque él creó la primera asociación de la gente de color. Y sin Hostos, la educación de los hombres y las mujeres, no solo en República Dominicana, en toda América Latina. Nosotros somos una cantera maravillosa de gente que piensa, de gente brillante, de gente que ha aportado una cuota extraordinaria a la liberación de la humanidad. Pero pregúntale a la izquierda si ellos han leído a Hostos, si ellos conocen el pensamiento de Frantz Fanon, de C.L.R. James, de Eric Williams, si se han leído a Rosa Luxemburgo, ¿qué conocen de Marx? Clichés. ¿Y qué conocen de Mao? Clichés. ¿Y qué conocen de Stalin? Clichés. Tú puedes justificar que en pleno 2023 haya una escuela de formación de jóvenes caribeños que se llame Joseph Stalin.
Cuando yo descubrí eso, que me pidieron que impartiera un curso, yo me quedé con la boca abierta. Y yo dije, pero ahí está Ercilia Pepiña en Santiago. Y si nos vamos a la actualidad, ahí está tu mujer y Belice Prats, que debería ser el nombre de uno de los institutos de formación de profesores, porque era una de las mujeres más formadas en educación que yo conozco. Entonces, hermano, yo no puedo ser de esa izquierda y siempre voy a entrar en, porque yo tampoco me callo, es decir, si yo fuese más prudente, como me han pedido, si fuese más comedida, más femenina, yo no diría nada. ¿Tú entiendes? Pero yo no puedo, yo no, a lo único que yo tengo derecho, y ese derecho me lo he ganado con sangre y sudor, es a la palabra. Entonces yo no me puedo callar. Y gente como yo no somos simpáticas, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en la centro derecha. ¿No entiendes? Porque vamos a decir siempre lo que pensamos y lo que creemos. Parece que la fuerza de la iglesia, de las iglesias cristianas en general, ha influido en cuanto a que las tres causales, ya por lo menos en el Senado, casi ni se mencionan, hay una presunción de que será aprobada sin las tres causales. Como tú has luchado por que si se va a modificar el código, sean incluidas esas causales, ¿qué opinas? Mira, yo escribí otro artículo que decía, bravo, por fin se aprobó el Código Penal sin las tres causales. ¿Tú sabes por qué? Porque mi salud reproductiva, la salud reproductiva de las mujeres no es un tema legal ni constitucional. Lo que dicen eso, están hablando disparate. Yo me he metido a estudiar la Constitución Dominicana, la de Duarte, la original, y no dice nada. Eso es un invento que han querido meterle la coletilla al derecho a la vida como el derecho de los no nacidos. Yo me tengo que reír, porque lo que están propugnando por el derecho de los no nacidos, como Masalles, no hacen nada por los nacidos. Yo escribí un artículo donde le dije a todas las mujeres de este país que tengan un hijo que no desean y que no puedan mantener o que sea fruto de la violación, llévenselo al obispo de Baní y déjenselo en el obispado. Él no está hablando. Porque fíjate, ellos siempre ponen de ejemplo a la Madre Teresa. La Madre Teresa tenía un centro para 3,000 niños y niñas en la India, un país que exporta anualmente más de 300,000 niños y niñas para el tráfico sexual y el tráfico de órganos. Entonces, cuando la Madre Teresa dice, las que no quieran sus hijos que me lo manden, está siendo profundamente irresponsable. Y si hay algo que yo detesto, es la irresponsabilidad en lo que la vida y muerte concierne. La salud reproductiva de las mujeres es un tema médico y ya la Asociación Médica se pronunció a favor de las tres causales, como la Asociación de Enfermeras. Nosotros no tenemos que ver con lo que piensen los diputados y diputadas. ¿Quién les dio a ellos poder sobre mi vida y mi salud reproductiva? ¿Tú entiendes? Entonces, sencilla y llanamente, si ellos insisten, hay que hacer una campaña nacional de desobediencia civil. Vamos a hacer una breve pausa para luego continuar con esta brillante mujer que indudablemente una característica que ha poseído siempre es su responsabilidad desde que yo la conocí por los inicios de la década del 70, siendo prácticamente una adolescente. Pero ya desde esa época era una lectora voraz y además siempre muy, yo diría, valerosa en sus juicios, independientemente
de lo que ellos pudieran conllevar de riesgo hasta físico. Volvemos. Bien, ¿cómo dialogar con esta combativa dama sin hablar de la política dominicana, que no en época preelectoral? La época preelectoral en la República Dominicana es el día siguiente de las elecciones presidenciales, ahí comienza. Chiqui, ¿cómo tú analizarías, si fueras dueña de una computadora, cuáles juicios previos tendrías antes de que hablaran los encuestados con respecto a lo que se vislumbra en el próximo torneo electoral, que ya estamos a un poco más de un año de su celebración? Yo creo que Luis Abinader se va a reelegir, y se va a reelegir porque él es muy trabajador y él es buena gente. Tiene que entender que Luis Abinader es un niño mimado de la burguesía, entonces tiene que entenderlo con sus limitaciones, pero dentro de sus limitaciones, él está haciendo lo que puede. Yo no veo ninguna otra fuerza que pueda enfrentársele y ganar. Leonel está confiando en la falta de memoria de la gente, pero no somos desmemoriados. Y la izquierda, yo me imagino que desarrollará una estrategia hacia los gobiernos municipales, que es realmente la que debe desarrollar para comenzar a implementar el cambio a ese nivel y luego intentar dar el salto a la presidencia. Pero no veo a esta altura del juego una fuerza que pueda competir con, no sé si con el PRM, pero sí con Luis Abinader. Como yo soy un lector voraz de sus escritos en su columna, he podido comprobar la diferencia de la casi totalidad del pueblo dominicano y de gran parte de la humanidad. No está en la guerra entre Rusia y Ucrania tras la invasión de Ucrania por esta potencia mundial que es Rusia. No te veo como tan del lado de Ucrania, más bien luces de neutral. También podría dar un indicio leve de que quizás consideras que son justos los reclamos de Rusia con respecto a oponerse al ingreso de una nación limítrofe en la organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre todo como estamos ya en una era prácticamente, vamos a usar el término, nuclearizada. Opinión. Yo creo que el Homo sapiens no tiene remedio en su estupidez absoluta. ¿En qué amenazaba Rusia a Ucrania? Kissinger dijo en la conferencia de Bucarest que la única manera en que Ucrania podía sobrevivir es si era un estado buffer, como se dice en inglés, corcho, entre el occidente y el oriente en este caso. Si no tomaba partido, ¿por qué? Porque tiene una frontera demasiado grande con Rusia. Y los rusos le dijeron a Estados Unidos que ellos jamás aceptarían que en la frontera con México hubiese misiles nucleares y fuerzas hostiles. Cada país tiene esa preocupación por la defensa de sus fronteras. Entonces, es como dicen, la provocación del oso. Esto me parece a mí una guerra provocada con el fin de neutralizar a Rusia y después a China.
que son los dos grandes competidores de los Estados Unidos como imperios, es decir, como fuerzas que, como poderes que gobernarán el mundo. Ahora, yo estoy horrorizada por el costo de esta guerra. Cada vez que veo la foto de los niños, las mujeres, los cadáveres, yo digo, el hombre no tiene remedio, es decir, no acaba de aprender. Y si esto conduce a una guerra nuclear donde todos vamos a pagar los platos rotos porque nosotros no nos vamos a escapar de los tsunamis que van a provocar esa bomba. Entonces seremos más estúpidos aún porque estamos violentando la existencia del planeta. Y eso me llena de indignación y me llena de tristeza. Creo que tanto Putin como Zelensky están enfrentados en una guerra de egos y que lo que están sufriendo son los pueblos de los dos países y por ende la humanidad. Pero yo quisiera hablar de la poesía porque esto me tiene a mí tan agobiada. Yo te quiero dar la buena noticia de que voy a leer poesía el 9 de marzo, invitada por nuestro gran amigo Juan Bolívar Díaz en la embajada en la casa. Si es que hay Europa de aquí a que yo venga a llegar. Y eso para mí, que fui excluida de la Feria del Libro Dominicana, donde hubo 93 participantes que casi nadie conocía, pero a mí me excluyeron, como me excluyeron de la antología de poesía dominicana que se puso a circular en Madrid. Para mí eso es una gran alegría y una reivindicación. Entonces quería aprovechar, como sé que tu programa se ve en todas partes, para que los dominicanos y dominicanas que están en Madrid vayan a las 6 de la tarde a Casa de América el 9 de marzo y luego vayan a Viena, al Centro Cultural Cervantes, a también 6 de la tarde a escuchar poesía. Solamente la poesía, por lo menos en mi caso, nos va a mantener psíquicamente a flote. Porque cada vez que yo abro los periódicos y me enfrento con estas noticias de guerra, de muerte, de destrucción, me da un cansancio, ni siquiera pena. Porque digo, como tú dices, tú me conociste como adolescente. Hubo una época en que creíamos que podíamos transformar el mundo. Yo estuve en los 60 en los Estados Unidos, cuando todo iba a pasar. Había una revolución cultural, estaban los Beatles, estaban los Black Panthers, estaba Angela Davis, estaba el movimiento puertorriqueño, los John Lord, estaban los poetas bíblicos, estaban los hippies, y uno decía, el cambio de la humanidad está al doblar de la esquina. Y estábamos luchando contra la guerra en Vietnam. E íbamos en guagua a las grandes manifestaciones. Y creíamos que ese iba a ser el fin de la guerra. Y hoy, en el 2023, estamos bombardeados por estos titulares y estas fotos atroces y esta destrucción y entonces uno se quiere morir en la palabra de tristeza. Y si uno se muere de tristeza, se muere, tú lo sabes. Bueno, le vamos a pedir a Elvi, bueno, ya cesó porque había mucho ruido y Elvi es un hombre muy diestro en el manejo de sus instrumentos, pero ya cesó, pero había un ruido que no sé de dónde provenía. Yo estoy seguro de que tú, mi técnico hábil, Dauer, Elvin Mejía, ese hombre para quien la televisión no tiene desperdicios ni secretos, pues se asombraron al igual que yo dije, estoy soñando, hasta me pellizqué cuando vi el asalto al Capitolio
en Washington del día 6 de enero del año 2020, donde Donald Trump, sabiendo que había perdido las elecciones, se valió de todos los medios para tratar de cambiar el resultado, algo que no logró. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo han tratado en el gobierno de Biden de ver cómo podrían encauzarlo, pero se están manejando con un miedo, con un pudor, que yo me imagino que un pueblo armado casi en su totalidad, si por coincidencia, por casualidad, algunos de los jueces de ese tribunal que está tratando con una delicadeza increíble el caso de Donald Trump, osa condenarlo porque, según encuestas, el 60% de los militantes del Partido Republicano creen que a Trump le robaron las elecciones y en un pueblo armado en casi su totalidad, una guerra civil sería desastrosa. ¿Qué opinas de esa posibilidad? Te digo que los Estados Unidos no existen. Esta guerra que el norte cree que le ganó al sur, no se la ganó, por lo menos en el plano cultural. Todavía los sureños hablan de los yanquis del norte y usan su bandera confederada y conmemoran sus fechas. Hay 120 armas por cada 100 personas en los Estados Unidos. Si están manejando el caso de Trump así, es porque ellos temen, los que están enjuiciando a Trump, que si lo condenan el país se va a dividir públicamente porque ya está dividido. A mí el asalto al Congreso me hizo sonreír porque esas son cosas tercermundistas. Nosotros, ¿verdad? Gente incivilizada que no cree en la democracia, somos los que asaltamos el palacio. Pero los norteamericanos jamás. Ellos son la cuna de la democracia. Cuando asaltaron el palacio y mataron a Allende en el palacio, nadie dijo nada, nadie protestó, nadie dijo este es un asalto a la democracia. Pero cuando asaltan el Capitolio en los Estados Unidos, sí es un asalto a la democracia. Entonces, para mí, Trump lo que ha hecho es desnudar esta hipocresía. Yo tengo un primo que me dijo, voy a votar por Trump porque es la única manera de evidenciar lo que es esta sociedad. Y Trump lo hizo, evidenció el racismo, evidenció el sexismo, su desprecio de las mujeres. Si le agarras el culo, ellas se dejan agarrar porque tú eres famosa, palabra textual. Se casa con una prostituta a quien le hacen una ventana de honor en Ámsterdam, por si tú no lo sabías, a Melania, porque el ayuntamiento todavía tiene su carnet de escort y la mete en el Palacio Nacional. Es decir, Trump rompió con todas las leyes, las hipocresías que supuestamente norman la democracia norteamericana. E hizo salir a flote lo que todos sabíamos que existía, ese racismo bestial de esa sociedad. Nunca han muerto más negros que ahora y que durante Obama, porque Obama había que demostrarle, tú eres presidente, pero vamos a matar a los negros y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Entonces, el ataque al Congreso hasta cierto punto es una demitificación de la llamada democracia norteamericana y hasta cierto punto una reivindicación de nosotros, sus sociedades subdesarrolladas, tratando de crear una democracia cuyos gobiernos progresistas han sido víctimas, como tú dijiste al inicio, de todo tipo de agresiones, no solo aquí en República Dominicana, desde el 54 con Gálvez en Guatemala, todos los golpes de Estado. En Honduras hoy hay una mujer gobernando el país más maltratado con la base norteamericana más grande de Centroamérica, con más gente asesinada
por los paramilitares. En Colombia, donde los paramilitares reinan, tenemos un gobierno progresista. En Brasil, donde a Lula lo tuvieron 1 año y medio en la cárcel, Lula demostró que él es el líder, el presidente de ese país. ¿Me entiendes? Entonces, los movimientos de los pueblos de su búsqueda por la felicidad no lo para nadie. Esa es mi única esperanza. Yo no lo veré, quizás tú no lo verás, pero algún día en este país que está señalado en la región como un país de centro derecha, nosotros veremos la epifanía del pueblo dominicano. ¿Tú crees que como va el mundo, que oscila entre gobiernos de derecha extrema y de izquierda y de centro, podrá alguna vez producirse una unidad, una compactación, una fraternización que haga que las guerras estén lejos y no ahora tan cerca, que los gastos que los gobiernos emplean en el arte de la guerra hacen que destinen menos recursos a la lucha contra las enfermedades y que todavía tengamos muchas dolencias, muchas falencias orgánicas que de haberse dedicado más tiempo a la medicina estarían conjuradas. Yo creo que vamos hacia allá. México lidera la región y tiene un gobierno progresista. Colombia y Venezuela ya no están en guerra. Esa era una guerra inventada por Uribe y sus canchanchanes paramilitares. Bolivia tiene un gobierno progresista. En Chile hay un joven progresista gobernando. Esos gobiernos no creen en la guerra, están discutiendo la paz y están buscando mecanismos de colaboración que, como tú dices, abarque. Lo primero que tienen que hacer es que realmente en bloque, y lo han hecho, plantear que a Cuba le quiten el bloqueo. Cuba, mientras nosotros estábamos bregando con conseguir una vez una vacuna contra el COVID en los Estados Unidos o en China o en Europa, Cuba ya la tenía. ¿Me entiendes? Porque el avance de la ciencia médica cubana es extraordinaria. En todos los planos, yo creo que ellos van a descubrir la cura contra el cáncer antes que nadie. Tienen una cura para el cáncer de pulmón que es insólita. Miles están viajando a Cuba para vacunarse contra ese cáncer. Entonces, cuando América Latina en bloque se plante, ¿me entiendes? Y negocia con Cuba por encima de las imposiciones del bloqueo, Estados Unidos no va a tener más remedio que quitarlas, porque ¿qué? Se va a meter en rojo con el continente completo. Ahora mismo un barco, si llega a Cuba, de cualquier país, tiene una multa de $100,000 y no puede llegar a un puerto norteamericano en 10 años. Entonces, hay barcos llenos de leche en polvo para los niños cubanos que no pueden llegar. Entonces, hay que romper el bloqueo de hecho, no es la ONU, romperlo negociando con Cuba. Y el campo donde Cuba ha tenido los mayores logros en la ciencia y en medicina. Y nosotros nos vamos a beneficiar inmensamente porque Cuba está ahí mismo y nos la va prácticamente a regalar en relación con los precios que nos imponen los países mal llamados desarrollados. Hay un tema que no puede faltar en ninguna intervención de una persona que haya incursionado en la política, como es tu caso. La ley establece que para los empleos en el país, un 80% debe ser de nacionales y un 20% de extranjeros. Pero la migración haitiana ha sido tan numerosa, tan profusa,
que si uno se fija en determinados órdenes de la vida económica dominicana, construcción, agricultura, economía informal, transporte, ve a nacionales haitianos y últimamente hasta en la hostelería, ya en otro nivel. Entonces, se han hecho esfuerzos aparentes con deportaciones, pero si a los que deportan vuelven luego a través de la frontera porosa que tenemos, eso va a ser una lucha interminable sin que nunca culmine en un éxito rotundo. Querido mío, yo le recomiendo a todo el mundo que lea la carta de Juan Bosch a los intelectuales de 1954. Es un clásico. Se le escribió a Peñavalla, de Mauricio, a todo ese grupo, y él le decía, si fuéramos, no hay nada peor que el hambre. Si fuéramos nosotros los que estuviéramos en la posición de Haití, la inmigración sería al revés, masiva hacia Haití. Lo que a mí me ofende de la situación ahora con respecto a esa ley es que a los únicos que estamos culpando es a los haitianos, cuando quienes tienen que estar presos aquí son los agroindustriales y los empresarios de la construcción, porque ellos son los que están importando la mano de obra haitiana masivamente. Entonces aquí culpabilizamos a las víctimas. ¿Tú me entiendes? Los haitianos van a venir porque no se van a tirar al mar. Bueno, ya nos hacen señas de que hemos terminado, y cuando uno entrevista a Sherezade Vicioso, que es el poético nombre de ella, y el cariñoso apelativo de Chiqui, uno quisiera continuar de forma indefinida y invitarla al programa esporádicamente, o sea, todas semanas intercaladas, porque uno se convierte en teleaudiente cuando ella está aquí como invitada. Así que recuerden que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche a través del canal del Sol, frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si usted no puede ver a Chiqui Vicioso, pues el lunes después de las 3 de la tarde, gracias a Elvin Mejía, pues usted va a YouTube y ahí la ve de forma indefinida. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.